Muy bien. El periódico de Cataluña, Fernando Simón, le pregunta ¿cómo se está garantizando que los nuevos casos de infectados que no requieren ingreso hospitalario y sus contactos cumplan con el aislamiento domiciliario? ¿Y cuál es el criterio que deberían seguir los ciudadanos que salgan a la calle para respetar la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios abiertos? ¿Deberán ponérsela cuando se acerquen a una aglomeración? ¿Llevarla puesta si andan por una calle o una zona habitualmente concurrida? ¿No le parece una norma que puede dar lugar a interpretaciones muy subjetivas? Bueno, en principio vamos, primero el tema de cómo se cumple el aislamiento en la atención domiciliaria. Vamos a ver, hay un mecanismo de seguimiento de estas personas a las que prácticamente todas las comunidades se les llama, según el mecanismo que tengan establecido, 1 o 2 veces al día. Y en principio estas personas están aisladas. Entendemos que la población es suficientemente responsable como para entender los riesgos a los que exponen los demás. Garantía del 100% no podemos tenerla, eso está claro. Pero sí que es cierto que si garantizamos que prácticamente todos ellos, aunque pueda haber alguna persona que pueda hacer algo, digamos, poco solidario con el resto y quiera salir, si al salir mantiene las medidas de precaución, por lo menos reducimos de forma importante el riesgo al que pueda exponer a otras personas. Pero desde luego garantizar un aislamiento domiciliario al 100% requeriría que hubiera una persona, una fuerza de seguridad del Estado en la puerta de cada paciente aislado. Esto no se puede hacer. Por lo tanto, los servicios de atención primaria están haciendo un esfuerzo muy importante para concienciar a las personas no solo del riesgo al que están ellos, sino del riesgo al que exponen a los demás, y entiendo que la responsabilidad personal tiene que ser parte del juego. En cuanto al uso de mascarillas en espacios abiertos, la mascarilla solamente se tiene que utilizar cuando no se pueden mantener las distancias de seguridad y, por lo tanto, tiene que ser en momentos concretos, cuando se está en espacios abiertos o en espacios cerrados. Es una interpretación, cierto. En un momento determinado no es fácil valorar a veces si hay una distancia de 2 metros o menor o mayor. En caso de duda, pues yo creo que lo lógico es que las personas responsables se pongan la mascarilla. Si es una situación evidente en la que no hay riesgo porque las distancias son amplias, pues obviamente se tienen que quitar. La idea principal es que la gente se dé cuenta de la importancia de utilizar las mascarillas cuando hay riesgo de exponer a otros a una posible infección, o aquellos que son especialmente vulnerables cuando ellos se pueden exponer a una posible infección. Por lo tanto, es importante el primer paso a dar, que es salir de casa con la mascarilla. Y a partir de ahí hay que valorar las situaciones. De aquellos que tienen que implementar la norma o que tienen que garantizar que se implementa correctamente, tienen sus instrucciones, pero yo creo que a título individual debemos de ser suficientemente responsables como para saber los momentos en los que se deben de poner o no. Por supuesto, que darse un paseo por el campo, una persona sola, sin nadie a su alrededor, es obvio que es muy fácil hacer esa distinción. Cuando uno está en una ciudad muy poblada y en un momento determinado del día, por las franjas horarias, puede haber mucha más gente en las calles, es cuando puede suscitar más dificultades para interpretar la norma. Pero yo creo que la norma no es muy complicada, son garantizar una distancia de alrededor de 2 metros. Si, lógicamente, cuando uno está en la calle ve que eso no se puede garantizar, se pone la mascarilla y ya está. Yo no creo que tengamos que explicar mucho más a la población española, está muy por encima de ese nivel de comprensión. Cambio 16 le pregunta qué podría significar desde el punto de vista sanitario que el estado de alarma se aplicase por zonas. El estado de alarma en sí, bueno, yo si les digo la verdad, yo no me he leído nunca los textos legales que definen el estado de alarma. Pero el estado de alarma, según mi entendimiento, es una herramienta para poder aplicar normas que de otra manera, por nuestras leyes, nuestro background, nuestro contexto legal, no se podrían aplicar, pero que en un momento determinado, por interés general, por interés, en este caso sanitario, o por otros intereses, puede ser importante el poder aplicarlas. Y es lo que ampara el que se puedan aplicar, por ejemplo, algunas restricciones a la movilidad de las personas. Es una herramienta. El estado de alarma se puede decretar para aplicar algunas normas o en algún momento determinado para reducirlas o para tenerlo solo en caso de que se produzcan situaciones particulares. ¿Que se puede aplicar por zonas? Pues no lo sé, yo creo que ahí son los abogados los que tienen que
que decidir, o los responsables de los diferentes sectores, los que tienen que decidir si eso es una situación legal admisible o no. La verdad es que no puedo hablar mucho de este tema. Desde el punto de vista sanitario, el hecho de que Desde se el punto de vista mantuviera... sanitario, es lo que les acabo de decir. A nosotros lo que nos interesa es la aplicación de la norma sanitaria que previene los riesgos. Si la situación es un problema en una zona concreta y deja de serlo en el resto, yo entiendo que se tendrán que buscar mecanismos para aplicar la norma en ese lugar. Si es una negociación con las autoridades sanitarias locales o si es a través de un estado de alarma con unas características particulares, pues yo entiendo que los responsables de la toma de decisiones tendrán que decidir cuál es el mecanismo más adecuado. Televisión Española le pregunta que María Neira, de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho en televisión respecto a la reunión del Centro de Prevención de Enfermedades Infecciosas de la Unión Europea, que subestimó a finales de febrero la capacidad que tenía el virus para hacer daño, y que usted estaba en aquella reunión, si comparte el análisis. Si no me equivoco, la reunión de la que hablan fue una reunión que tuvimos en Estocolmo el 18 y 19 de febrero. Esta reunión, creo que fue en esas fechas, esta reunión es una reunión periódica que mantiene el Consejo Asesor del Centro Europeo de Control de Enfermedades, del que yo tengo el honor de formar parte, junto con otra persona del Ministerio de Sanidad, del Instituto de Salud Carlos III, en el que participamos alternativamente. En esta reunión tenía una agenda inicialmente diferente y, a petición de los miembros del Consejo Asesor, se modificó la agenda para hacerla monográfica sobre coronavirus. Yo creo que ya eso indica que subestimar, no se subestimó mucho el riesgo en aquella reunión. En esa reunión se estuvieron discutiendo todos los aspectos relacionados con la evolución de la epidemia en China, que es donde en aquel momento había una transmisión real del virus. Había ya algunos otros países afectados alrededor y había algunos casos importados en países más alejados del sureste asiático y de Europa incluso. En aquella reunión se estuvo hablando tanto de las capacidades del virus, del aspectos relacionados con el virus, aspectos relacionados con las medidas de salud pública que pudieran ser aplicables, aspectos relacionados con medidas de movilidad de las personas y de los mecanismos de detección sobre qué personas se debían hacer los análisis y las pruebas en caso de viajeros. Se habló también, si no recuerdo mal, de los recursos disponibles a nivel de la Unión Europea y el impacto que estaba teniendo en los países de la Unión Europea el cierre de las exportaciones desde China, porque en aquel momento estaban en el periodo álgido de su epidemia y bloquearon las exportaciones porque tenían ellos necesidad del uso de todos los recursos, y algunos otros aspectos relacionados. En aquella reunión, si yo recuerdo bien, en ningún momento se subestimó el riesgo, se valoró el riesgo existente en aquel momento. Una de las discusiones, por ejemplo, fue que, estando confinada la provincia de Hubei y no teniendo casos en prácticamente ninguna otra provincia de China, salvo casos importados, valorar si el riesgo de importación era diferente al de desde una provincia de China sin casos que desde otro país donde hubiera habido casos importados. Recuerdo además que en aquel momento, precisamente en España, éramos, si no recuerdo mal, el único país de la Unión Europea que había identificado casos que no habían venido, casos importados. Nosotros en aquel momento no teníamos identificados casos locales, casos importados que no procedían de China. En España en aquel momento teníamos un caso importado desde Francia, un británico que se había infectado en Francia, y habíamos tenido un caso de un alemán que se había infectado en Alemania, y que fueron en La Gomera y en Baleares. Obviamente, una de las discusiones que hubo fue si el riesgo de importación no era únicamente de China, cómo podíamos manejar y gestionar los diferentes riesgos asociados a otros países e incluso dentro de la Unión Europea, donde se establece el espacio Schengen, y por lo tanto el control de los viajeros en el espacio Schengen es mucho más complicado que cuando provienen del exterior. Además, se valoró qué medidas eran realizables para prevenir la transmisión en los países con el nivel de transmisión que había en aquel momento, que si bien había casos importados y pequeños núcleos de transmisión local en aquel momento bien identificados, es cierto que había riesgo de que subiera. Sin embargo, las medidas de prevención y control deben ser factibles, es decir, que se puedan llevar a cabo.
en una situación en la que la exportación de materias que en aquel momento prácticamente solamente se producían en China, por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, generaba un importante problema para todos los países europeos a la hora de dar recomendaciones de uso de un equipamiento que apenas estaba disponible en prácticamente todo el entorno europeo. Y creo que todos hemos vivido luego la situación en la que nos puso esta restricción de exportación de China, que entiendo que ante la necesidad que tenían ellos, la hicieran como después han hecho otros países con otros materiales, incluidos, por ejemplo, aquellos que producían pruebas diagnósticas de PCR o reactivos relacionados con el diagnóstico de los pacientes. Por lo tanto, lo que se valoraba no era cuánto era el riesgo, ya lo conocíamos, llevábamos estudiando este virus, es verdad que no demasiado tiempo, pero sí desde finales de diciembre y primeros de enero hasta ese momento, ahora estábamos ya a mediados de febrero, sino cuáles eran las medidas, no las que nos gustaría tener, sino las que podíamos utilizar. Y además, cómo debíamos valorar de forma conjunta los riesgos que provenían de fuera de Europa. Hubo muchas discusiones, hubo muchas explicaciones de todos los países de su situación, de lo que estaban aplicando, de sus capacidades concretas. Y bueno, se tomaron algunas decisiones conjuntas, otras decisiones se dejaron porque no afectaban a los otros países cuando las aplicabas a nivel individual, otras se dejaban a la libre decisión de los países porque, como digo, no afectaban a terceros, y otras se aplazaron para poder seguir valorando progresivamente la evolución de la epidemia en un momento en el que en Europa había únicamente cadenas de transmisión relativamente localizadas, bien identificadas y casi siempre, salvo casos muy extraños, asociadas a casos importados. Sí que es cierto que aproximadamente una semana después, poco más o menos, Italia tuvo su incremento importante y fue cuando procedió a cerrar el norte del país. Y las cosas cambiaron a partir de ese momento de forma muy importante para todos los países europeos. Doctor, hay varias preguntas sobre los cambios de fase, especialmente de fase 0 a fase 1. Se los planteo. Por ejemplo, Leco pregunta sobre el Colegio de Médicos de Madrid, que dice que la atención primaria no está preparada en Madrid para un rebrote, y hay otros testimonios que alertan de que los refuerzos prometidos por la CAM siguen sin llegar. ¿Cómo se justificaría un paso a fase 1 de Madrid si nada hubiera cambiado desde la semana pasada y si la comunidad siguiera sin cumplir el plan de prevención diseñado? Esto en relación con Madrid. En relación con el País Vasco, el grupo Nervión Euskadi pregunta: ¿Euskadi está en condiciones de pasar a la fase 2 sin haber activado la una por completo? ¿No hay que esperar 15 días entre una y otra? Bueno, en cuanto a la Comunidad de Madrid, pero también es aplicable a todas las demás comunidades. Las comunidades autónomas envían una solicitud con un informe y luego el equipo técnico de la comunidad autónoma y el equipo técnico del Ministerio hacen una discusión, una valoración, identifican la información que pueda faltar para valorar correctamente la situación y luego se hace una propuesta de cambio de fase o no, de acuerdo a las condiciones que se establecen en los documentos ya existentes que se conocen, los cambios, los planes de transición, etc. Nosotros lo que no podemos es inventarnos la información que procede de las comunidades es la que ellas nos mandan y entendemos que no tenemos por qué dudar de la información que nos mandan. De hecho, cualquier incongruencia en los datos se verifica y se reverifica todas las veces que sea necesario entre ambos equipos técnicos. Sí que es cierto que en la Comunidad de Madrid, no recuerdo si se ha llegado ya, no he tenido tiempo de mirarlo ahora, se ha llegado ya a la solicitud. Una vez que llegue se evaluará. Valoraremos lo que han hecho. Hay algunos de los criterios que se tienen que implementar que se pueden objetivar con informaciones que recibimos en el Ministerio o en el Instituto de Salud Carlos III, que es el gestor de la Red Nacional de Vigilancia. Por ejemplo, uno de los requisitos que va a ser más importante a medida que avanzamos en este proceso es el notificar correctamente a través del sistema de vigilancia español los datos diarios. Si llegan o no llegan es perfectamente objetivable, pero hay otros mecanismos que, por supuesto, la comunidad autónoma es la que tiene que proveer la información adecuada. Nosotros yo creo que no tenemos por qué dudar de lo que provee ninguna comunidad autónoma.
se hace una discusión muy exhaustiva y las incongruencias se solucionan, se discuten, se valoran y si no se pueden solucionar, obviamente no puede ser un punto a favor para poder pasar a las siguientes fases. Pero desde luego las comunidades autónomas están trabajando, al menos con el equipo con el que nosotros estamos trabajando con cada una de ellas, de una forma completamente transparente, muy fluida y muy profesional. Yo no creo que debamos dudar de la calidad o de la veracidad de la información que nos proveen, porque de hecho se están haciendo un esfuerzo importantísimo por conseguir todos esos datos y garantizar que están cumpliendo con todos los requisitos. Cuando hay dudas, obviamente no es, como decía, algo que favorezca la toma de decisiones a favor, pero esas dudas pueden estar independientemente de que haya o no un sistema magnífico para otras cosas. Por lo tanto, hasta que no veamos las solicitudes de las comunidades autónomas y se valoren, es difícil que podamos decir si una está o no en condiciones de hacer un cambio de fase. La de la Comunidad de Madrid, como las de las demás, se evaluarán desde ayer, que se empezaron a evaluar, hasta el jueves, cuando por la noche se hace una reunión en el Ministerio para tomar las decisiones finales. En cuanto a Euskadi, el pase a fase 2, Euskadi el lunes que viene habrá estado ya, si no me equivoco, 2 semanas en la fase 1. Si la situación epidemiológica, las capacidades, si la situación epidemiológica continúa como está evolucionando actualmente, si las capacidades se mantienen, que no tienen por qué no mantenerse porque el País Vasco, Euskadi, las tiene, si los mecanismos de vigilancia y de detección precoz se mantienen, porque el País Vasco lo está haciendo como muchas otras comunidades autónomas muy bien, la evaluación será la que sea, pero si todo está bien, después de 2 semanas de estar en la fase 1, no entiendo por qué no tendría que pasar a fase 2 como cualquier otra comunidad que esté en la misma situación. Radio Intereconomía y Servimedia plantean nuevas cuestiones sobre Madrid. Decía Radio Intereconomía, si preocupa la elevada cifra de contagios en Madrid con respecto a otros días, corresponden a una mayor capacidad de detectar los casos de nuevos contagios. Servimedia le pregunta qué importancia y riesgo concede al elevado número de casos reportados hoy por Madrid en comparación con las 2 semanas anteriores. Bien, los contagios en Madrid son los que se han infectado en los últimos días. Hay que diferenciarlo de los notificados en Madrid. Los casos notificados por Madrid a día de hoy han sido de 92. Pero si miramos el detalle, porque Madrid ya está notificando de forma individualizada y vemos los datos que han notificado de cada uno de esos pacientes infectados, vemos que en los últimos 7 días se han infectado o han iniciado síntomas únicamente 32. Y en los últimos 14, en 14 días, 121. Eso implica que en los últimos 7 días han sido 32, que han notificado 92, porque ha habido un cierto retraso o se han recuperado casos antiguos que no se habían notificado previamente. Pero la transmisión actual en los últimos 7 días es de 32. Con diagnóstico a fecha de ayer, no ha habido ningún caso notificado por Madrid. Puede ser que mañana tengamos alguno nuevo, porque algún caso notificado al que se tomó muestra ayer se diagnostique y las fichas hayan podido, o los resultados hayan podido tardar un poco más de la cuenta en llegar. Pero lo cierto es que lo que está notificando Madrid son unas cifras con esas fluctuaciones habituales. Es verdad que ha tenido 2 o 3 días un número muy bajo de nuevos contagios para ese día, pero como vemos, los nuevos infectados o los nuevos diagnosticados, es más correcto, de ayer son 0. Pero sí que es verdad que tienen más casos que iniciaron síntomas entre 7 y 14 días previos, lo cual no implica nuevas infecciones detectadas a día de hoy. Hay que tener un poco de cuidado cuando valoramos los datos de utilizar en los equipos que trabajan en vigilancia epidemiológica, tienen mucho cuidado con utilizar algunas palabras. Una notificación no es equivalente a una infección. Una notificación es cuando los datos se transmiten a quien tiene que tomar la decisión. Puede ser una fecha determinada. Pero el contagio de ese caso ha podido ser muy anterior o ha podido ser muy reciente. Entonces tenemos que aprender a diferenciar lo que es un dato de fecha de notificación de lo que es un dato de fecha de inicio de síntomas y la infección se ha producido incluso antes. Y además hay otras fechas intermedias que son también importantes, como son, en este caso, la fecha de diagnóstico, la fecha de aislamiento.
y la fecha de primera consulta, por ejemplo. Son variables que ahora con el nuevo sistema de vigilancia somos capaces de controlar, identificar y por lo tanto podremos llegar a tener una reacción mucho más rápida. Como les he comentado, tenemos esos tiempos que tardamos entre una cosa y otra. Sabemos que el tiempo entre el inicio de los síntomas hasta que una persona va a la consulta ahora, no antes. Antes sabíamos que era largo, de hasta 5, 6, 10, 12 días. Ahora sabemos que es de 2 días, al menos en los que se han detectado durante la última semana. El tiempo entre la fecha de inicio de síntomas y el diagnóstico es hasta 4 días. Son desde que se hace la consulta hasta que se diagnostica 48 horas o menos, que era uno de los objetivos. Y también sabemos que las personas, una vez que inician síntomas, se aíslan en un plazo de 48 horas. Y desde que van a la consulta, aquellos que no se han aislado previamente, se aíslan en un plazo de 24 horas. Lo que quiere decir que los datos de notificación se tienen que valorar ahora que tenemos información mucho más detallada, con un poquito de prudencia para no confundirlos con fecha de contagio. El Diario de Sevilla le pide una aclaración. Andalucía asegura que ha enviado al Ministerio hoy notificación sobre 3 fallecimientos este martes, pero en la nota no aparece ninguno. ¿A qué se debe? Voy a revisar los datos. Puede ser un error nuestro. Lo cierto es que tenemos los datos que han llegado de Andalucía, que además está haciendo una notificación excelente a través del sistema individualizado de vigilancia. Sí que es verdad que también está, como todos, hasta que consolidemos el sistema y garanticemos que la calidad es buena, enviando los datos agregados de fallecidos. Puede ser que nosotros no hayamos utilizado correctamente alguna de las tablas o nos hayamos equivocado en los datos. Si esto es así, mañana se corregirá y aparecerá en el total de fallecidos. Obviamente no en los fallecidos de mañana, porque serían de hoy, pero sí que aparecerán en el total de la suma de esos 3 si nos hemos confundido a la hora de hacer los datos. Yo creo que son 3,83, serían 86 el total. No sé si ha podido haber algún otro cambio. El problema que tenemos ahora mismo es que como estamos haciendo la doble notificación con el sistema habitual y con el nuevo sistema para garantizar que no hay grandes discrepancias, lo cierto es que estamos haciendo análisis de muchísima información al mismo tiempo y en algún momento podemos cometer un error que quizás sea esto, no lo sé, tendré que verificarlo ahora cuando vuelva a la oficina, porque yo no he podido hablar con Andalucía. Hemos terminado el informe, lo he cogido, me he venido rápido y no he podido hablar con Andalucía, pero si lo han dicho, pues es posible que tengan razón. Finalizamos con una pregunta que le formula Cantabria Directa. Dice, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado que toma hidroxicloroquina y zinc a diario desde hace más de una semana. ¿Cree que esto es una actuación correcta? Yo creo que lo que puedo hablar es de si es una actuación eficaz. Que la corrección o no es una cuestión un poco más moral o menos moral, no lo sé. La hidroxicloroquina se ha demostrado en algunos estudios que puede reducir hasta cierto punto el riesgo de infección. Las personas que han pasado la enfermedad en principio no tiene ningún sentido que la utilicen, pero se ha demostrado en algunos sitios que puede reducir, no de forma importante, pero sí que puede reducir algo el riesgo de infección y puede favorecer en algunos casos la evolución. El zinc no lo sé, si soy honesto no sé qué efecto tiene el zinc en el coronavirus ni en la gravedad o no de aquellos que se puedan infectar. Sí que es cierto que la hidroxicloroquina durante algún periodo hubo también problemas de abastecimiento por la misma razón que el resto de los productos. La materia prima para producir la hidroxicloroquina se produce casi toda en China. Es nuestro productor fundamental a nivel global. Y en algún periodo de todos estos meses hubo problemas para acceder a la hidroxicloroquina, que estaba muy demandada para aquellos que estaban en alto riesgo de exposición, por ejemplo, los profesionales sanitarios. Dicho eso, la hidroxicloroquina no es inocua. La hidroxicloroquina es un medicamento que se utiliza habitualmente para la prevención de la malaria y en algunos casos para el tratamiento de la malaria, aunque ha llegado a generar resistencias en algunos lugares, y tiene algunos efectos secundarios hasta en el 7% de las personas que lo utilizan.
Normalmente son efectos secundarios menores, problemas gástricos, irritación gástrica, alguna irritación de piel, algunos problemas que son menores, que no se le da mayor importancia y que una vez que se deja de tomar desaparecen. Pero sí que es verdad que en un número de personas muy pequeño puede llegar a producir alguna sintomatología neurológica o psicológica que puede llegar a ser un poco más grave, llegando a cuadros, no sé exactamente si el término es psicopáticos, pero sí cuadros con cambio de carácter, con problemas de personalidad en porcentajes muy pequeños. El problema es que como ahora hay mucha gente tomándolo, y además tomándolo durante un tiempo muy importante, porque son gente que se está exponiendo, y sabemos además que algunos de estos efectos son dependientes de la dosis que se toma, es decir, cuanto más tiempo se está tomando, más probabilidad hay de que algunos de estos efectos sucedan, siempre con una probabilidad muy baja, pero claro, una probabilidad muy baja entre muchísima gente que lo toma acaba siendo un número bruto de personas que no es tan pequeño. Entonces, yo creo que el tomar la hidroxicloroquina en colectivos concretos durante periodos concretos y luego dejando márgenes de tiempo de lavado para que no se produzcan algunos de estos efectos secundarios puede estar recomendado en una persona que lo vaya a tomar durante largos periodos y que además tiene una probabilidad de infección muy baja, como entiendo que puede tener el presidente de los Estados Unidos, pues es una decisión personal que yo no voy a valorar. Doctor, pues muchísimas gracias por su comparecencia y gracias a los medios por formular sus preguntas. Buenas tardes. Gracias a ustedes.